Muy buenos días y bienvenidas a nuestra píldora de formación sobre estabilización de mucosas tras una disbiosis intestinal. Entonces, sois numerosos los que nos preguntáis por cómo podemos evitar recaídas, ¿no?, de disbiosis tras una modulación de disbiosis intestinal o, por ejemplo, tras una modulación con terapia microbiológica que pueden durar varios meses. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos decir esos retoques tras una disbiosis intestinal mayor? Porque, como bien sabéis, ciertas enfermedades crónicas inflamatorias están asociadas a recaídas, a brotes. Entonces, el objetivo es evitar, ¿no?, esas recaídas y todo lo que puede estar asociado a recaídas por factores externos que no son siempre fáciles de controlar, como el factor estrés, el factor falta de sueño, alimentación, estilo de vida, toxinas ambientales, etc. Con lo cual, podemos abordar una estrategia terapéutica para evitar esas recaídas, modulando por una parte la inflamación y la permeabilidad intestinal, por otra parte estabilizar esas mucosas con cepas específicas, cepas probióticas para evitar colonización por patógenos, asegurarnos de un correcto mucus de la capa de esta mucosa intestinal para asegurar una estabilidad y otra vez una correcta permeabilidad, una estabilidad de nuestra microbiota que pueda agarrar a esa capa externa de mucus y con todo esto ayudarnos a conservar la normal producción de metabolitos, entre ellos ácidos grasos de cadena corta y neurotransmisores a nivel intestinal. Con lo cual veremos primero cómo podemos ayudarnos con metabolitos de la microbiota, como puede ser aquí el butirato, o bien fibras prebióticas como el almidón resistente, o bien probióticos con cepas muy específicas, fitoterapéuticos con el espino amarillo, y un tema interesante que abordaremos son los antioxidantes como el glutatión reducido, ya que sabemos que la inflamación intestinal está asociada a un aumento del estrés oxidativo a este nivel. Entonces, abordemos primero el butirato para evitar, para ayudarnos a modular la inflamación y la permeabilidad intestinal. Conocemos bien el papel del butirato en la disbiosis y sabiendo que la disbiosis supone una pérdida de rendimiento metabólico de la microbiota y en concreto una disminución de la producción de butirato, lo que puede generar en consecuencia una inflamación silente. Ya conocemos el papel esencial del butirato en el metabolismo energético celular y para la homeostasis intestinal. Sabemos que contribuye a mantener esa homeostasis por sus propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes. Sabemos que inhibe la actividad de la histona de acetilasa y potencia la actividad de macrófagos para la defensa de las mucosas, modula la inflamación regulando, por ejemplo, la actividad del factor NF-κB y estimula esa producción de mucus que comentábamos antes y contribuye a reparar las uniones intercelulares. Se ha demostrado que el butirato representa aproximadamente un 70% de la energía utilizada por los colonocitos para producir ATP a través de lo que llamamos la beta-oxidación mitocondrial. Y sabemos que esa beta-oxidación permite mantener un gradiente bajo de O2, lo que estabiliza la barrera intestinal en su conjunto. Si tenemos una disminución de rendimiento metabólico en butirato, lo que va a provocar es que las células tengan que utilizar la glucólisis para poder obtener energía, para poder utilizar la glucosa, y esto genera un cambio en el gradiente de O2 que provoca un aumento de oxígeno en el lumen y en consecuencia puede provocar el aumento de la expansión de patógenos. El butirato, los efectos del butirato están muy estudiados a nivel de enfermedades inflamatorias intestinales que sabemos pueden estar relacionadas con inflamación de la mucosa asociada a una disbiosis intestinal. Dentro de esta disbiosis intestinal se ha reconocido el sobrecrecimiento de bacterias proteolíticas o bien de hongos como puede ser en la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Y también se ha observado una disminución de butirato luminal. Se ha demostrado que la administración de tributirina de liberación a nivel colónico
podría ayudar a mantener niveles de butirato intraluminal y disminuir así procesos inflamatorios a nivel de mucosa intestinal, lo que nos podría ayudar pues, a mantener estabilización de mucosas en ese tipo de enfermedades inflamatorias crónicas. Ahora bien, lo que es interesante es utilizar esa asociación de butirato con vitamina D para el abordaje de la inflamación y la alteración inmunitaria. Y todo esto basada en esta sinergia de esas dos moléculas clave en la homeostasis intestinal y orgánica, ácido butírico y vitamina D3. ¿Cómo vemos esto? Pues sabemos que la vitamina D actúa a través de sus receptores nucleares. El VDR es un factor de transcripción nuclear que en complejo con la vitamina D activa regula un montón de genes implicados en varias funciones fisiológicas. Y este complejo es determinante en la disbiosis y la inflamación intestinal, ya que modulan la función del microbioma, controlan la expresión de péptidos antimicrobianos, tienen un efecto protector sobre la mucosa intestinal, regulan la integridad de las tight junctions, controlan la inmunidad innata y adaptativa en el intestino. Sabemos que la vitamina D optimiza la actividad inmunitaria del butirato para la homeostasis intestinal. Aquí podéis ver cómo funcionan estas dos moléculas en sinergia. El ácido butírico, por una parte, regula positivamente la expresión del VDR, mientras que la vitamina D influye en la microbiota intestinal y modula también el proceso inflamatorio y la respuesta inmune. Y sabemos que también determina la composición de la microbiota y sus rendimientos metabólicos, con lo cual ambas moléculas tienen una actividad inmunomoduladora e interdependiente. Aquí os he puesto un esquema que sale de este estudio que podéis ver aquí abajo, donde vemos efectivamente que una deficiencia de vitamina D provoca una disminución de la diversidad de la microbiota, con lo cual una disminución de los productores de butirato, lo que provoca en consecuencia un aumento de la inflamación y de la permeabilidad intestinal. ¿Cómo podemos tener asegurar ese aporte de ácido butírico a nivel colónico? Pues bien, por ejemplo, utilizando una molécula de ácido butírico que es el triglicérido de butirato. Primero, el triglicérido de butirato nos asegura una digestión paulatina porque el ácido butírico se libera del glicerol paulatinamente por la acción de la lipasa gástrica y la lipasa pancreática, lo que, pues comparado a diferencia de sales de ácido butírico, el triglicérido limita la disponibilidad del ácido butírico en el tracto gastrointestinal superior, lo que nos permite una progresión hasta tramos más distales del intestino. Y además se puede utilizar, como es el caso de Eubiotics Butide, una cápsula gastroresistente que hace todavía más lenta la digestión del ácido butírico, del triglicérido de butirato, lo que nos permitirá, nos asegurará que este butirato llegue a tramos distales del intestino a nivel colónico. Con lo cual, podemos encontrar esta sinergia en el producto Eubiotics Butide de laboratorio Cobas, y cada cápsula asegura un aporte de 422 miligramos de tributirina con 1000 unidades internacionales de vitamina D3. Pasemos a los prebióticos y en particular el almidón resistente, y vamos a ver sus beneficios para la mucosa intestinal. Bueno, sabemos que el almidón resistente tipo 3, también llamado almidón resistente retrogradado, es decir, por cambio en su estructura molecular cuando se cocina y se enfría, que lo hace más gelatinoso, este es totalmente resistente a la digestión y es el más beneficioso para la microbiota. Es el que encontramos, por ejemplo, en Symintest. ¿Qué pasa con el almidón resistente? ¿Por qué nos ayuda a estabilizar estas mucosas? Pues el almidón resistente asegura una producción de ácidos grasos de cadena corta por fermentación que, aparte de mejorar el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos, también nos ayuda a aumentar la producción de células colónicas y fecales, promueve la apoptosis de células precancerosas, pero también, sobre todo, nos permite aumentar la acidez en el tracto gastrointestinal,
que nos asegura la supresión de patógenos potenciales, que nos permite evitar ese sobrecrecimiento de patógenos, y por otra parte se ha demostrado que aumenta la estabilidad de la microbiota. Más concretamente, aquí vemos cómo el aporte de almidón resistente puede servir en nuestros grupos funcionales, en estos keystones importantes para la homeostasis general de la microbiota. Puede asegurar pues, una estabilidad de mucosas a través de crossfeeding. Aquí uno de los grupos importantes es Faecalibacterium prusnitzii, un gran productor de butirato, y se ha visto que el consumo de almidón, la fermentación de almidón resistente por esa bacteria, aumenta la producción de butirato, que nos va a asegurar un correcto trofismo de las células colónicas, de las células intestinales. Entonces, esos efectos se han visto más en detalle en un estudio realizado con SymbioIntest, en el que participaba, pues, por ejemplo, Philippe Landela, que es una eminencia a nivel internacional en el campo de la investigación en microbiota. En este estudio se utilizaron grupos de ratones axénicos, es decir, esos ratones germ-free a los que se le transfirieron microbiota humana, de humanos sanos con distintos perfiles de microbiota. Se obtuvieron 4 grupos de esta manera, y a las 4 semanas se dividieron estos 2 grupos en grupo de experimento y grupo control, y al grupo del experimento se les administró pues, una cantidad diaria durante 4 semanas de SymbioIntest mezclado con agua, y al grupo control solo agua. Y se observó que realmente hubo un incremento significativo de los niveles de butirato en 3 de los 4 grupos ratones versus el grupo control, y que este incremento iba en paralelo a cambios significativos en la estructura global de la microbiota, es decir, con un aumento de la microbiota beneficiosa. Y finalmente se vieron que los mayores cambios se produjeron en el género Faecalibacterium, y que finalmente el grupo donde no se vio un cambio significativo era porque era un grupo donde ya se utilizaba mucha fibra, un grupo donde las bacterias eran capaces de utilizar otros tipos de fibras prebióticas y tenía ya un buen perfil de microbiota a nivel de producción de butirato. Pasemos a los probióticos y las cepas específicas, y eso es un término importante, cepas específicas para la estabilización de la microbiota, de las mucosas, y de la homeostasis de la microbiota. ¿Por qué os hablo de las cepas específicas? Pues tenemos que saber primero elegir un buen probiótico. ¿Cómo elegir un probiótico de estabilización con bacterias acidolácticas? Pues primero centrándonos en la ciencia que hay detrás, es decir, nos tenemos que centrar en los beneficios demostrados de esas cepas y no realmente en el origen de la cepa, que no importa. De hecho, organismos internacionales como la ISAP, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, afirma que un probiótico eficaz y de alta calidad no tiene por qué encontrarse de forma natural en el intestino humano ni derivarse de humanos, con lo cual demostrar que cepas probióticas son seguras y eficaces a través de la ciencia es lo que constituye un probiótico, y realmente no de dónde se aisló. Saber, por otra parte, que no todos los probióticos son iguales. Nos tenemos que centrar en una cepa específica con la que se han realizado los estudios. Os doy un ejemplo en el que nos vamos a centrar un poquito más adelante. Es la Bifidobacterium animalis BB12. Por otra parte, la estabilidad genética de esta cepa es otro criterio clave a la hora de elegir un probiótico. Estabilidad genética significa asegurarnos de que no sean cepas probióticas que hayan mutado y, por ejemplo, que hayan podido perder locus genéticos importantes, como puede ser, por ejemplo, un locus genético que corresponde a un pili que permite a la bacteria agarrar a la mucosa, porque de esta manera perderíamos esos beneficios. Y luego saber que más no es mejor y no centrarnos tanto en la cantidad, sino en las cantidades utilizadas en los estudios clínicos. Un mayor número de UFCs no necesariamente equivale a un efecto superior. Centrémonos ahora en Bifidobacterium animalis subespecie lactis BB12, que es la Bifidobacterium más estudiada del mundo. Está descrita en más de 200 publicaciones en estudios humanos.
sobrevive a un pH gástrico muy ácido, lo que asegura que llega viva al final del tubo digestivo. Tiene una amplia bibliografía en niños y adultos, ha demostrado regular el tránsito y la consistencia de las heces, el sueño, los problemas respiratorios, ha demostrado sus beneficios para el sistema inmunitario, la piel y niveles de colesterol, entre otras actividades. BB12 puede aumentar el peristaltismo al estimular la secreción de serotonina de las células enterocromafines, puede inhibir los patógenos, aumentar de forma general el número de bifidobacterias, modulando de esta manera la composición de la microbiota y mejorando potencialmente el entorno intestinal. Vamos a hablar también de Lactobacillus acidophilus LA5, que es una cepa utilizada desde hace muchos años, desde 1979, descrita en más de 150 publicaciones científicas y estudiada esencialmente en adultos y ancianos, en combinación con la cepa probiótica BB12. Esta combinación asociada ha demostrado una mayor regularidad en las deposiciones, episodios más breves de heces blandas ocasionadas, por ejemplo, por la toma de antibióticos y la recuperación de la homeostasis intestinal. Aquí podéis ver algunos estudios en los que vemos pues, esa mejora a nivel de frecuencia de deposiciones, de reducción de diarreas por antibióticos y recuperación de homeostasis intestinal. Podemos encontrar estas cepas en productos de laboratorio Cobas, como puede ser Symbiolac-Con, donde encontramos cepas altamente contrastadas en estabilización del medio intestinal con una alta tasa de colonización en el intestino, y gran productores de peróxido de hidrógeno, que nos ayuda también a alejar patógenos y evitar su adherencia a la mucosa. Además de tener biotina para el normal mantenimiento de las mucosas, y como bien sabemos, en casos de disbiosis suele haber una disminución del aporte de biotina. Podemos encontrar también Symbiolac-Pur, que lleva aquí solo Lactobacillus acidophilus LA5 y Bifidobacterium animalis BB12 en cantidades superiores, porque está pensado para un aporte en procesos agudos, como puede ser para evitar diarreas asociadas a antibióticos o en gastroenteritis. Con biotina también, y esta vez sin proteína láctea, que puede ser apto para personas alérgicas a la leche. Pasemos al espino amarillo, y en este caso el espino amarillo SBA24 y la hidratación que permite en mucosas. Bueno, pues el espino amarillo es una planta única por su composición cualitativa y cuantitativa de ácidos grasos, y particularmente por su alta cantidad de ácidos grasos omega 7 más elevados que en cualquier otra planta. Los estudios sobre todo se han realizado con el espino amarillo SBA24. Entonces, la composición os pongo aquí la composición en ácidos grasos del espino amarillo de forma general, que lleva pues grandes cantidades de omega 7, pero también omega 9, omega 3, omega 6 y también ácidos grasos saturados que han demostrado tener sobre todo un efecto tópico. Entonces, los estudios clínicos han demostrado múltiples efectos beneficiosos del espino amarillo, y estos efectos se fundamentan en promover la regeneración de tejidos, mejorar la función inmunológica y reducir la peroxidación lipídica. Se han estudiado a nivel de mucosa gástrica y duodenal, a nivel de mucosa urogenital, a nivel de mucosa de la boca. Se han demostrado sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y para mejorar las funciones inmunitarias, entre otras funciones. Conocemos pues, los estudios existentes para cada tipo de ácidos grasos de la composición del espino amarillo. Por ejemplo, el omega 7, que sabemos que es muy difícil introducir en la dieta a través de vegetales, y pues ha demostrado tener beneficios en atrofia vaginal, en hiperpigmentación cutánea o en infecciones bacterianas. Por otra parte, el omega 3 tiene muchos estudios a nivel de riesgo cardiovascular para la reducción de la presión arterial, en el ojo seco, el omega 6 en trastornos de la piel, o bien en psoriasis, donde reduce la tasa de recaídas. El omega 6, el GLAD, tiene también estudios en acné, dermatitis atópica y ojo seco.
Y finalmente el espino amarillo SBA24, que encontramos en Eubiotics omega 7, ha mostrado efectos beneficiosos sobre la salud vaginal, lo que puede ser alternativa potencial o bien que se puede utilizar de forma concomitante para la integridad de la mucosa en aquellas mujeres que no pueden utilizar el tratamiento con estrógenos para la atrofia vaginal, o bien, como os decía antes, que se puedan utilizar de forma concomitante con ese tratamiento. En este estudio se demostró que el 30% de las mujeres que consumían espino amarillo SBA24 notó mejoras en la integridad del epitelio vaginal y un 59% notó mejoras de forma general tras la toma. Otros estudios aquí donde se analizaron los efectos beneficiosos del espino amarillo SBA24 a nivel de la piel, con mejoras significativas a nivel de hidratación, elasticidad y rugosidad de la piel, y por otra parte se estudió versus el aceite de coco y se observaron mejoras significativas en síntomas de Sjögren, como puede ser picor, ardor o bien sequedad ocular y bucal. El espino amarillo en Eubiotics omega 7 asegura 502 miligramos de aceite de espino amarillo con estos ensayos clínicos asociados que hemos comentado. Tiene aceite de pulpa y de semilla que asegura una composición estandarizada y un aporte de omega 7, 3, 6, 9, vitamina A y E y otros compuestos como carotenoides y fitoesteroles. Y finalmente abordemos el estrés oxidativo en mucosas y cómo puede ayudar en esta estabilidad de mucosas el glutatión reducido. Bueno, primero el glutatión es un tripéptido con cisteína, glicina y ácido glutámico presente en muchas células con una concentración significativa. El glutatión reducido tiene un rol primordial en la reducción del estrés oxidativo, en el mantenimiento del equilibrio redox, en la mejora de la desintoxicación metabólica y la regulación del sistema inmunitario. Tiene una capacidad única para reciclarse en este ciclo que llamamos ciclo redox y además mantiene otros antioxidantes en su forma activa. Finalmente, se han demostrado que varias enfermedades crónicas estaban relacionadas con niveles subóptimos de glutatión. Aquí a la derecha podéis ver distintos tipos de antioxidantes y aquí el GSH que aparece como uno de los más importantes antioxidantes intracelulares. Es considerado el tampón redox celular más importante del cuerpo y el principal defensor contra el estrés oxidativo. Entonces, ¿por qué os comento esto? Pues porque el tracto gastrointestinal es también una fuente clave de especies reactivas de oxígeno. El tracto gastrointestinal es un lugar donde aumentan los radicales libres y muchos tipos de células dentro de la mucosa producen esos radicales como parte de la fisiología normal. Pero la mucosa intestinal también es un objetivo de varios oxidantes que pueden conducir a condiciones patológicas, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, toxinas o patógenos que pueden causar inflamación. Por otra parte, las mitocondrias intervienen en la protección de la barrera intestinal, en la respuesta inmunitaria del sistema inmune de mucosas y en el mantenimiento de una microbiota intestinal eubiótica, con lo cual estas mitocondrias a nivel de células intestinales podría ser el lugar más importante de producción de radicales libres. Con lo cual, un exceso de radicales libres también puede comprometer la barrera intestinal, aumentando así la permeabilidad intestinal y contribuyendo a la inflamación, lo que es característico de las enfermedades gastrointestinales. Se ha demostrado en este estudio, por ejemplo aquí, el rol clave del glutatión reducido para mantener tanto la morfología, la función intestinal y la citoprotección de la mucosa gástrica contra el estrés oxidativo en diversos modelos. Aquí cito un estudio donde se experimentó induciendo una colitis en ratones y se observaba un daño en la mucosa causado tanto por la depresión de glutatión reducido como por la generación de radicales libres. Se demostró que la extensión de la lesión de la mucosa se correlacionaba con el agotamiento de glutatión reducido a nivel de mucosa, mientras que la recuperación del glutatión reducido de la mucosa
mediante la administración de glutatión reducido, preservaba la integridad de la mucosa. Con lo cual, en conclusión, sabemos que las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades multifactoriales, pero que involucran una activación de las células inflamatorias con un aumento de radicales libres y una depresión de glutatión reducido. Con lo cual, aquí llegamos a nuestro glutarredox, que es un complemento con glutatión reducido de calidad cetria, con sus diferentes cofactores, vitamina C, selenio y L-cistina, que puede ayudar a combatir el estrés oxidativo a nivel del organismo, pero también a nivel de la mucosa intestinal. Y todos los componentes de glutarredox ayudan a activar y mantener activo el ciclo de glutatión. Lo que lo hace diferencial es su tecnología patentada para poder asegurar un aumento de ese glutatión reducido en sangre. Y se llama la tecnología Orofast Slow Release, que garantiza pues una liberación diferencial de glutatión, empezando por una liberación sublingual del glutatión reducido que evita su paso intestinal, que pues permitiría una digestión realmente del glutatión reducido, lo que disminuye su absorción. Pero aquí, gracias a esta tecnología, evitamos este paso y tenemos esa primera absorción sublingual y una liberación entérica lenta de la vitamina C y el selenio y de estos distintos cofactores, ¿no? Entonces, es una tecnología patentada que proporciona una alta dosis de glutatión reducido cetria gracias a esa absorción rápida sublingual. Y esto se ha demostrado en estudios donde se evaluó la biodisponibilidad del glutatión reducido en 15 voluntarios entre 20 y 40 años, midiendo la concentración de glutatión reducido en sangre 30 y 60 minutos después de ingerir un comprimido de glutarredox, y glutarredox demostró proporcionar una buena biodisponibilidad y absorción de glutatión reducido, como podéis ver aquí, aumentando los niveles sanguíneos. Pues aquí acabamos nuestra píldora de formación. Si tenéis preguntas, no dudéis mandarlas a info@laboratoriocobas.com y pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima píldora. Hasta luego, adiós.